Love your skin. Muy bien, nos dicen que el congresista Freddy Díaz se habría desanimado y ya no viene. Es una lástima. Queríamos conversar con él. Pero con quien sí vamos a conversar, por supuesto, es con Víctor Fuentes, jefe de investigaciones del Instituto Peruano de Economía, que nos visita todos los miércoles. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, Mario. Buenas noches. Bien, bien, felizmente. Y hoy día, entiendo, vamos a abordar la situación que está detrás de mucha de la insatisfacción y de las protestas y de los reclamos que ocurren, sobre todo en el sur del país, y luego lo vamos a relacionar con lo que pasa con los gobiernos locales y la ejecución de esos presupuestos y la eventual responsabilidad de que esas demandas no sean satisfechas. Sí, efectivamente. Para entender un poco el panorama desde el ámbito que nos corresponde, económico y social, es importante recordar que, por ejemplo, Puno es la región más pobre del Perú, una tasa de pobreza de 43%, y esto ha sido consistentemente a través de los años, ¿no? Otras regiones del sur que también tienen niveles altos de pobreza están entre Huancavelica y Ayacucho, por ejemplo, ¿no? En estas regiones, además de la pobreza, también existen otras brechas sociales que son claves para lograr un mejor desarrollo y claramente también contribuyen al descontento social. Por ejemplo, mientras que el 70% de los hogares en el Perú tiene acceso al combo de luz, agua y desagüe, en Puno eso está alrededor del 40%, ¿no? Si hablamos de anemia, la anemia en el Perú está alrededor del 39%, mientras que en el caso de Puno está en el 70%. Oh. Y podríamos mirar ya no indicadores solamente de salud, podríamos mirar indicadores de educación, indicadores un poco más de acceso a infraestructura moderna que nos permite desarrollarnos, como por ejemplo el acceso a internet fijo. En el Perú, 1 de cada 2 hogares tiene acceso a internet fijo. En el caso de Puno, solamente es 1 de cada 4. Entonces, estos indicadores nos pintan un poco la cancha de cómo el panorama social es un poco más menos favorable en el sur, particularmente en el caso de Puno. Y que en el resto del país. Que en el resto del país, sí. Exactamente. Y cómo estos indicadores tienen una relación clave con cómo el sector público, el Estado, no ha podido brindar de manera eficientemente estos servicios públicos que aplanen a la cancha, que brinden oportunidades para el desarrollo de los peruanos. ¿Y dirías tú que la responsabilidad fundamental ha estado en el gobierno central o en los gobiernos regionales? Eso es un punto muy clave. A diferencia de hace algunos años, hoy el presupuesto público para inversión depende en su mayoría de los gobiernos nacionales, tanto de municipalidades como de gobierno regional. Más o menos 2/3 del presupuesto para inversión pública depende de autoridades nacionales. Entonces, estar tratando de atribuir los problemas del desarrollo social al centralismo ya no es viable, ¿no? Vayamos a ejecuciones de presupuestos en, por ejemplo, Puno, Ayacucho. Sí. Nosotros calculamos que durante el último periodo municipal, ¿no?, se han dejado de ejecutar cerca de 40.000 millones de soles, lo cual significa que más o menos cerca de 10.000 millones de soles se dejaron de ejecutar en el sur. Y eso tiene que ver con educación, con salud, con seguridad. Exactamente. Sí. Ahora, en el caso de Puno se han dejado de ejecutar más o menos 1.100 millones de soles, y en el caso de Cusco... ¿En cuánto tiempo se ha dejado de ejecutar 1.100? 4 años. En 4 años. Y en el caso de Cusco, 3.000 millones de soles. Bueno. Estos presupuestos tan grandes, por ejemplo, representan 4 veces el presupuesto de Juntos por un año. Entonces son presupuestos muy importantes que nos permitirían cerrar brechas sociales. ¿Y la no ejecución de esos presupuestos ha obedecido a qué razones? Hay 2 principales factores. El primero tiene que ver con un deficiente de gestión pública. Por ejemplo, 1 de cada 2 servidores públicos encargados de la gestión de las inversiones públicas requieren capacitación urgente para poder desarrollar su trabajo. En el caso de las regiones del sur, eso se lleva incluso hasta 70%. Entonces, la deficiencia del sector público es clara, es crónica a lo largo y ancho del Perú, pero resulta particularmente más crónica en algunas regiones del sur. El otro tema que también importa sobre este bajo nivel de ejecución ya tiene que ver
con algunos casos de corrupción. Hemos visto cómo el gobierno regional de Arequipa, por ejemplo, ha tenido varios presidentes regionales en un corto periodo de tiempo, y eso también afecta la viabilidad de los proyectos, la continuidad de los programas y finalmente el bienestar que pueda acceder el ciudadano. Pero, digamos, la triste ironía de esto es que los funcionarios que llegan allí, por ejemplo, a los gobiernos regionales y también al gobierno central, lo hacen por elección popular. Es decir, las personas los eligen para que solucionen esos problemas, no los solucionan, luego las personas protestan, están protestando en algunos casos contra sí mismos, porque, digamos, la elección desafortunada corrió por cuenta de esas personas. Definitivamente la responsabilidad sobre el resultado de los gobiernos regionales y las municipalidades, claramente están las autoridades con el nombre, pero detrás de ellos estamos todos los ciudadanos que los elegimos y finalmente fuimos quienes nos pusimos en las oficinas. Así es. Bien, muchas gracias a Víctor Fuentes. Este tema da para mucho más y podemos quizás profundizarlo tomando región por región cada cierto tiempo para ver cuál es la situación ahí y ver cómo se contrasta eso con la insatisfacción que tienen los pobladores de esas regiones. Una cosa muy chiquitita nada más. Sobre este panorama, no hay que olvidar que la inflación se ha sumado como un ingrediente adicional. Claro. Y en las regiones del sur, particularmente en las regiones del sur, mientras que la desaceleración de la inflación en el Perú venía disminuyendo, la inflación venía disminuyendo, en las regiones del sur a partir de octubre ha venido aumentando. En diciembre han sido de 11 regiones con la más alta inflación, 9 vienen del sur. Claramente las protestas de diciembre han contribuido, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Imaginemos. Muy bien o muy mal en realidad lo que está ocurriendo allí, pero hay que estar enterados. Gracias a Víctor Fuentes. Y nos vamos ahora con Romina Vega y los deportes.